te bendiga, Te ministro. bendiga, pastor. ¿Cuál es su nombre? Herbert Ruiz, Herbert Ruiz. ¿A qué iglesia pertenece? la misión de Dios en Cristo, Puerto Rico. Qué bueno. Mira, yo vengo a hacerte unas pocas preguntas. Amén. Una de las primeras preguntas es, ¿cuánto tiempo llevas sirviendo al Señor? Ya cumplí 13 años, 13 años sirviendo al perseverando, Señor. sí. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Tuve una experiencia en el año 2012. Nunca me olvido un 27 de agosto en la casa donde vivíamos junto a mi esposa. Tuve una experiencia que me transformó, me cambió la vida en ese cuarto, que nunca olvido porque tú sabes que las experiencias que uno tiene con el Señor, eso te marca para el resto de tu vida. Y esa experiencia que me transformó y me cambió era algo personal. Y luego de eso me invitan a una iglesia, llego, comienzo a conocer a Dios, Ok. su palabra y demás. Pero ese fue el antes y el después en mi vida. Qué bueno, qué bueno. He reconocido, ¿verdad?, que eres un evangelista internacional, ¿verdad? Y una de las preguntas que quiero hacerte, ¿verdad?, a través del tiempo, del proceso que has pasado, ¿cuándo fue que comenzaste a predicar? ¿Qué año más o menos? ¿Primer año, segundo año? Pues mira, en realidad yo no tenía, cuando yo me convierto, Ujú. yo no sé nada de predicar, yo no, ni me interesa nada Quiere de decir eso. que no fuiste criado en el evangelio. No, no, no. Ya la realidad es que vengo a Cristo, me Ajá. cambia, me transforma y estoy en la iglesia y simplemente yo quiero vivir agradecido con Dios, Sí. conocerlo, conocer su palabra, pero al poco tiempo comienzo a sentir esa pasión Ujú. por decirle a mis amigos, a los que me conocían del Que pueblo. nació de ti. No fue Claro. que te enseñaron y te dijeron que No, tenías no, que no, salir a no, no, predicar. no. Obviamente yo comienzo a orar, comienzo a escudriñar la palabra Ajá. y comienzo a sentir esa pasión en mi corazón. Yo tengo que decirle a todos lo que me pasó, Sí. porque obviamente me empiezan a preguntar qué pasó, porque tú estás en la iglesia, Ujú. yo te veo diferente. Entonces es el momento para yo aprovechar y predicarle, hablarle del Señor. Y obviamente pues no conocía mucho, tampoco era que, Ujú. pero esa experiencia, lo que yo pasé, pues yo quería que todo el mundo se convirtiera. ¿Sabes? Yo quería que todos mis amigos, que Sí. todo mi barrio, hasta los perros le predicaba. Wow. Pero es esa pasión que pone el Ujú. Señor en tu corazón. ¿Cuándo empiezo? Claro, obviamente hay una formación. Ujú. En la iglesia primero hay que ver unos frutos. Eso es así. Tiene que haber un testimonio. Sí. Esto no es emoción de que tú te convertiste y ya te van a un micrófono. Como está pasando hoy en día. Ajá. Entonces, esa formación, pues, y esos frutos, cuando comienzan a manifestarse al paso de los meses, pues no es que iba a predicar. Ujú. Canta un coro ahí. Ok. O empezamos así, una reflexión. Ahora, yo estaba cultos de oración, Ujú. que siempre es mi favorito. Cultos de oración, los cultos de las diferentes sociedades de Seguro. niños y de todo. Ahí estaba yo. Cuando había que repartir tratados, ahí yo estaba, comencé a hacerlo. Pero en realidad una predicación como tal, no la tuve, fue como a los primeros 6 meses, Ujú. quizás más o menos. Pero sí, reflexiones, cantar coro y empezar a tomar Estabas en un parte. proceso de crecimiento Claro, espiritual. claro, empezar a tomar parte, pero con esa pasión ahí en el Ujú. corazón, en el corazón. Y de verdad que comencé a hacerlo prácticamente en las calles, sin Ok. micrófono, sin cámara, era simplemente contratado, Ujú. bajando de la montaña, porque fui a una montaña en mi pueblo Sí. y me iba a orar y por la mañana bajaba y cuando bajaba ya tenía todo listo para salir a la calle. O quiere decir que te preparabas en el monte y bajabas con el Eso es así, con la buscaba al oración. Señor, oraba y luego bajaba a hacer el trabajo. ¿Te acuerdas la primera vez que predicaste fuera de la iglesia? Claro, nunca me voy a olvidar. ¿Te No acuerdas me voy a el olvidar mensaje que usted sacó? No, mensaje no. Mensaje no porque fue un culto evangelístico, Ok. pero, o sea, decirte así, tal versículo no. Ujú. Pero sí, nunca voy a olvidar un culto más formal como tal en mi barrio. Ujú. En la cancha donde yo crecí, me rompí la quijada y todo eso. Ahí donde Comenzó todo. viví. Ajá, pues obviamente voy a hacer un culto, pues viene todo el mundo. Sí. Todos los que me conocen, espérate. Ujú. Dios le cambió la vida. Y dentro de ellos, cuando hago el llamado de toda la gente que estaba, pues pasan mucho a convertirse. Y entre ellos hay familiares míos. Wow. Y por eso aprovecho estos medios para decirle a las personas que a veces nosotros no sabemos cuándo será nuestra última oportunidad en la tierra, Eso es así. porque dentro de los que están convertidos pasó un primo mío, Joel, y se quitó la gorra que tenía, levantó la mano, recibió a Jesús como su Salvador, Ujú. y 2 o 3 días más tarde lo mataron en Barranquita, a puñaladas. Wow. Entonces siempre yo dije, bueno, Dios es un Dios de oportunidades, Ujú. y lo más importante es la salvación, pero a veces nosotros no sabemos cuándo es nuestro último día en la tierra.
Y por eso hay que estar preparado. Hay que estar preparado y siempre yo aprendí eso. Todas esas personas llegaron, ese culto me impactó, lo que Dios hizo, las vidas que vinieron al Señor. Comencé a verlo desde el principio y ya pues de ahí para adelante pues continué predicando y me llevaba las bocinas yo solito. Siempre había un vecino que me conectaba a la bocina y les predicaba, así gané vida, así te pudiera compartir muchos testimonios de lo que Dios hizo en eso, cómo vinieron vidas y hoy están siendo líderes de iglesia o pastores. Y fue lindo, fue lindo. El trabajo en el Señor no es en vano. Pues me puedes decir, ¿verdad? Comenzaste a salir internacionalmente. ¿Cuál fue tu primer país? Bueno, internacionalmente, el primer país que voy, después que estoy predicando en Puerto Rico, me empiezan a invitar a otras iglesias o cultos evangelísticos a correr el país. El primer país que voy es República Dominicana. Recuerdo que el segundo país que voy es El Salvador. Y ahí tuve una gran experiencia. En El Salvador tuve una gran experiencia. De hecho, eso fue como para el 2016. Y siempre yo he dicho, entonces le digo a Dios, en forma de broma, ¿no? Me llevaste a El Salvador cuando estaban los mareros, las pandillas en su máximo apogeo. Wow. Estaba bien peligroso. Yo vi niños de 8 años que los preparan para delinquir en la calle, ¿no? Y para robar, para prepararlos para las pandillas. Y yo digo, de 8 años, 9 años, niños, hermano, niños. Y yo digo, Señor, entonces ahora que la cosa está buena, que uno de los países más seguros del mundo no he ido. Entonces, Dios bendiga a los salvadoreños. Bueno. Entonces, pero sí, después de ahí, El Salvador, luego me invitan a una campaña en México. Y como le decía, cuando estábamos hablando, en México tuve una experiencia que me marcó para siempre por los milagros que vi a Dios hacer. De todos los países que fuiste, ¿ese fue el más que te impactó? Sí, ese el país. Bueno, también fue de los primeros, que eso también te marca. No es que, ¿verdad? Pero siempre, es que siempre he sido marcado en el sur de México, ahí en Chiapas. Y pues muchos predicadores no quieren ir para allá por lo difícil que es, por lo peligroso, otros porque, ¿verdad? Hay temas que a veces uno no toca mucho, pero por muchas razones mucha gente no quiere ir para allá. No hay comodidades, no hay ofrenda, no hay muchas cosas. Y la gente pues, pero las experiencias más grandes yo las he tenido allí. Y me llaman y voy. De hecho, se supone que ya entre noviembre viene el verano en muchos países y comienzan las campañas. Esperamos estar por ahí nuevamente, pero países, de ahí en adelante, Dios comenzó a abrirme puertas en muchas partes del mundo. Si yo te pido que me definas a Dios sin abrir la Biblia, ¿cómo tú me lo definirías? The Almighty God. Oh my God. Wow, definir a Dios. Bueno, si dices definir a Dios, para mí, mi Salvador, mi todo. Dios es todo para mí. De hecho, mientras estaba predicando, decía algo, yo no sé cómo vivir sin Dios. O sea, yo no me imagino una vida sin Él. Obviamente, después que tú lo conoces, pues es algo que te marca para siempre. Y es demasiado grande. Eso yo creo que nuestra mente humana, de verdad que a veces, de hecho, entender el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, aunque lo podamos interpretar y podamos conocer, es demasiado grande. Yo creo que comprenderlo en 100% es demasiado difícil para nosotros. Pero Dios es Dios. Bueno, ¿tu versículo favorito? Mi versículo favorito es Hechos, capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermoso. Desde que me convertí y empecé a estudiar la palabra, ese versículo se me metió en mi corazón y fue algo que lo hice mío, lo quería llevar a cabo en mi vida. Y como te dije, la primer culto que hicimos allá en mi barrio, ese fue mi Jerusalén. Y luego dije, voy para Judea, voy para Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, en Guatemala estoy en un lugar que le llaman Trocha 10, calle 12. Y me decía el pastor, a esto le llaman los confines de la tierra. Y yo dije lo que me faltaba. Ya llegué. Un consejo que le pueda dar a cada televidente que nos va a estar viendo en nuestra página Evangeliza Ministro. ¿Qué le tienes que decir a los ministros que están hoy en día? Necesitamos entender que el ministro debe ser irreprensible, según la Biblia. Y eso no es fácil. No es fácil, porque tú no puedes tener reprensión, según lo que enseña la palabra. Eso es difícil, y no estoy hablando de ser perfecto, ni de somos ángeles, ni nada de eso.
pero la gente de Dios tiene que ser gente seria, tiene que ser gente de una sola pieza, gente con Eso es compromiso, así. con su postura, comportarse varonilmente. Ujú. Eso son cualidades que habla la Biblia del ministro. Que los define. So, un consejo que a mí no me gusta, pues yo digo, a veces la gente, tú sabes, pero sí, si uno fuera a darle un consejo, pues es importante que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Y como son pocos los que están firmes y los que caminan derecho, pues hay que continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando pasa algo malo, todo el mundo habla de eso. Eso es así. Tú sabes, ahora mismo este video quizás mucha gente no lo ve, quizás mucha gente no lo comparte. Ahora, si fuera un revolú o estamos hablando de alguien o tirándole a alguien, se va a virar. Eso es así. ¿Entiendes? Porque pues la gente le gusta el morbo, la maldad, cuando alguien cae, pero cuando alguien camina derecho nadie lo dice. Eso es así. ¿Entiendes? Entonces, la gente de Dios tiene que mantenerse firme. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Recordemos que nosotros servimos a Dios y nosotros no podemos hacer nada para el ojo público. Yo no hago las cosas para que la gente me vean, ni para salir allí ni allá. Yo quiero agradar a Dios. Y el ministro, ¿verdad? La gente que es llamada por Dios lo hace porque fue llamado por Él. Ujú. So, no es porque quiera otra cosa, ni reconocimiento, ni aplauso, porque no, nosotros estamos aquí para servir. Ese es el Eso es ministerio, así. estamos aquí para servir. Eso es así. Bueno, es un programa más, Evangeliza Ministro, con nuestro hermano y amigo evangelista Elber. Así que nos veremos en el próximo video. Dios les bendiga.